Hola, en el siguiente video vamos a hablar de lo que es la configuración interna del tronco encefálico. Para comenzar, vamos a tener un par de cosas para recordar. Uno es continuación del medio espinal. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que la configuración externa, vamos a partir de un comienzo donde es muy parecido y cómo se va diferenciando de la médula espinal, porque el tronco sería, si bien cumple funciones en el encéfalo que remedan las de la médula espinal en el resto del cuerpo, como origen de los pares craniales, pero además tiene elementos propios, que son ya elementos ya más de encéfalo. Entonces va a ser una transición entre la médula y lo que es ya el cerebro. Antes de empezar a estudiar el tronco encefálico, la configuración interna del tronco encefálico, es necesario tener bien clara la configuración externa, ya sea las paredes, los accidentes, como la emergencia de los pares craneales. Y en lo posible, tener conocimiento ya de los orígenes reales y aparentes de los pares craneales. Normalmente en muchos libros van a empezar a hablar de este tema hablando de cortes. La verdad no me gusta esa forma de abordarlo, porque es como si en el abdomen diéramos una tomografía y empezáramos a hablar de ahí, de estómago, de hígado, y después no van a saber el que no ha tenido, no ha estudiado el tubo digestivo, no sabe si el estómago se une al colon, al duodeno, al hígado, a qué. Entonces, yo creo que primero hay que estudiar la estructura por separado, hablando de las relaciones de las estructuras, dónde están ubicadas en el tronco encefálico, a medida que la vamos estudiando, y después ubicarlas en los cortes. Entonces, eso es así como estructuré yo esta clase. Primero vamos a ver las estructuras, principalmente de sustancia gris, y después los haces de sustancia blanca lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo los cortes. Hay dos puntos siempre que me gusta recordar, que la mayoría de los libros resalta, están marcados los tractos de sustancia blanca, y para ello solo uno interesa ver dónde están los núcleos. Entonces, en la tablilla vamos a ver también claro cuáles son los núcleos y cuáles son los bases de sustancia blanca, pero en la mayoría de otros libros, como Snell, prácticamente ni te muestra la sustancia gris, entonces es más difícil verla. Y en los cortes horizontales, también la tablilla los ve siempre que la parte anterior de la médula quede hacia arriba en el dibujo. ¿Por qué? Porque de forma que nosotros vemos las tomografías, que vemos todas las imágenes médicas, la vemos así. Entonces, en el libro de la sea de pregrado, tenemos que verlo y empezar a ver así las estructuras. Y en SNEL están con la cara anterior hacia abajo. Y eso también nos complica si uno salta de un libro al otro, porque un libro lo presenta de una manera, otro de otra, y parecen cosas que no son compatibles. Dicho esto, vamos a empezar. Dijimos, primero vamos a hablar de sustancia gris. Dentro de la sustancia gris vamos a tener estructuras que prolongan estructuras de la médula y estructuras propias del tronco. Estas estructuras que prolongan otras estructuras de la médula no es otra cosa que los núcleos de los pares craneales. Como dije, la médula tiene una función homóloga a lo que es el tronco tiene una función homóloga a lo que es la médula en cuanto a los orígenes de los pares craneales. Cuando hablamos de la médula, hablábamos de que la sustancia gris formaba como dos semilunas, que yo las marqué ahí. Esas dos semilunas también van a estar presentes en la médula. Pero ¿qué pasa? A medida que en el bulbo vamos ascendiendo, ese conducto del epéndimo se va haciendo más posterior y se va formando el cuarto ventrículo. Entonces, esta sustancia gris que embriológicamente crece alrededor del conducto del epéndimo, también va haciéndose cada vez más posterior, entonces las semilunas van rotando y van yendo hacia posteriores. Fíjense, este es un corte
del bulbo ya bastante alto, a nivel de las olivas. Esa semiluna que originalmente va empezando en el centro, va girando y va posicionándose hacia allá atrás. El conducto del epéndimo, que originalmente estaba acá, fue retrocediendo y termina formando este espacio que estoy señalando yo acá, que no es nada más nada menos que el cuarto ventrículo. Cuando nosotros hablábamos de la médula espinal, hablábamos que tenía una parte somatomotora, una visceromotora, una viscerosensitiva y una somatosensitiva. Entonces, cuando nosotros terminamos de ver la posición, vemos que lo que era ya una estructura grande de sustancia gris se fue fragmentando, formando núcleos por separado, que son los núcleos de los pares craneales. Y va a estar ordenado de la misma manera que está ordenado la médula. Lo que la médula era anterior, acá va a estar en el centro, que son estos núcleos que están en rojo acá. Luego van a venir unos núcleos vegetativos. Estos van a ser visceromotores, viscerosensitivos, y este va a ser sensitivo propiamente dicho, que este justamente es el núcleo espinal del trigémino, que es totalmente sensitivo. Así que ya vamos dando una idea de cuando nosotros vamos a hablar de los núcleos de los pares craneales, vamos a ocuparnos de esto. Por un lado, eso ahí lo vamos a ver. Acá, esto es una imagen que nos dan típicamente muchas veces en los libros y no se entiende por ahí muchas veces. ¿Qué es esto? A la izquierda es la médula espinal con una tinción, no viene el caso el tipo de tinción que es, pero lo importante es que esta tintura se une a la mielina, entonces resalta la mielina. Donde hay axones se resalta, obviamente. Axones con mielina hay en todos lados, no solamente en la sustancia blanca y en la sustancia gris, pero la sustancia blanca es puro mielina y la sustancia gris tiene unos trazos de mielina, pero es muchos cuerpos neuronales, perdón. Entonces acá tenemos la H, la famosa H que nosotros vemos realmente, y el conducto del epéndimo en el centro chiquito. Este es un corte inferior de la médula. Acá también vamos a ver esta imagen acá que va así. Fíjense que ya es más difusa, ¿por qué? Porque hay muchos haces que empiezan a pasar y empiezan a digregar estas estructuras que antes eran más sólidas, están atravesadas por axones y están fragmentándose en núcleos. Y el conducto del epéndimo está allí en el centro. Una vez que vamos ascendiendo en la médula, fíjense, el epéndimo se va ampliando, se va agrandando, que va empezando a formar el cuarto ventrículo, y la sustancia gris se va haciendo va acompañando al conducto del epéndimo, que se va haciendo cada vez más posterior. Y acá vamos a ver que tiene una y otra prolongación, que ya vamos a ver, son dos núcleos que vamos a estudiar más adelante. Volvemos al tema de los pares craneales. Vamos a tener los pares craneales organizados, si uno ve todo el tronco cefálico, como en columnas. La mayor parte de los núcleos van a estar acá en esta zona media, que va a ser la parte superior del bulbo y el puente. ¿Por qué? Porque allí entre el surco bulbopontino y los surcos pre y retroolivares salen la mayoría de los pares craneales. Entonces ahí vamos a tener gran cantidad de núcleos. No vamos a tener tantos núcleos en la parte inferior del bulbo, así como tampoco vamos a tener los pedúnculos cerebrales. Acá vamos a ver que están determinadas varias columnas. La primera columna, que es la que está en rojo oscuro, es una columna somatomotora, ¿tá? Que es la columna paramediana y superficial. Es esta que está superficial porque está ahí bien, ahí viene haciendo relieve sobre el piso del cuarto ventrículo. Y paramediana porque está justo al lado de la línea media. Esto, embriológicamente, no vamos a meternos en camisa cebada, pero estos van a inervar estructuras que tienen un origen un poco más profundo. ¿Cómo podemos estructurarlo? Bueno, en el cráneo, en la cabeza. ¿Qué más profundo hay que las órbitas y la cavidad bucal? Entonces, ahí esos núcleos van a inervar principalmente al ojo, a los músculos motores del ojo, que serían el par 3, 4 y 6, y a la lengua
con el 12º par o hipoglosso mayor. Luego vamos a tener una segunda columna somatomotora que va a derivar de otras estructuras embriológicas, pero va a inervar cosas más superficiales. Por ejemplo, músculos de la cara, músculos del cuello. Entonces vamos a tener al quinto par craneal con los músculos masticadores, al séptimo par craneal con los músculos de la mímica, y un núcleo que se llama núcleo ambiguo, donde va a tener la raíz motora el noveno, décimo y décimo primer par. Una vez que llegamos a la columna visceromotora, que es este celeste que está acá bien relleno, vamos a ver que hay una columna que va a dar, más que nada va a tener una función secretora. Cuando nosotros hablamos de lo que es el sistema nervioso parasimpático, hablamos de varios nervios que llevaban las fibras parasimpáticas que iban a ir al ganglio ciliar para el ojo, al esfeno palatino para la secreción de la nariz y de la glándula lagrimal, al ganglio óptico y obviamente a todo el parasimpático que lleva el nervio vago para los pulmones y para la cavidad abdominal. Neumoentérico, le podríamos decir. ¿Ya? Entonces, ese parasimpático cráneo está representado por estos 4 núcleos, que están todos en la misma columna. Primer núcleo es el accesorio del tercer par. El tercer par es el motor ocular común. El motor ocular común iba a llevar fibras que van a llegar al nervio ciliar, al ganglio ciliar, que el ganglio ciliar estaba muy en relación con el trigémino, pero lleva fibras a partir del tercer par, que se van a unir con fibras simpáticas que vienen de los ganglios cervicales superior e inferior para dar la motricidad de la pupila. El núcleo salivar superior y lagrimal, que llevan la inervación del séptimo par del facial, recuerden los nervios petrosos, que van a unirse con nervios y ramas simpáticas que vienen con la carótida para hacer el nervio esfenopalatino, que va al ganglio esfenopalatino, y un núcleo salival inferior, que es el noveno par del glosofaringio, que va a comunicarse con el trigémino y va a llevar la inervación digamos, de la glándula parótida a partir del ganglio óptico y del nervio auriculotemporal. Y por último, el núcleo dorsal del vago, que es el que está dibujado acá en este dibujito del bulbo, que está ahí marcado, el núcleo dorsal del vago, que es el que va a llevar a la secreción y la motricidad de neumoentérica. En cuanto a la columna viscerosensitiva, vamos a tener un solo núcleo, que acá lo marca como un núcleo solitario, marca en realidad 2 núcleos, pero es el núcleo solitario, que va a emitir ramas para el séptimo bis, para el intermedio de Wisberg, el 9 y el décimo par. Por último, tenemos una columna sensitiva, que es esta que está acá. En realidad tenemos 2 columnas sensitivas. Una que es dorsal, que es esta que está por acá, que no va a haber un núcleo solo, sino que va a haber varios núcleos, que son los núcleos del octavo par. Tenemos los núcleos vestibulares y núcleos cocleares. No son sensitivos propiamente dichos, sino que serían sensoriales. Y este que está acá, esta columna que está acá, es el núcleo mesencefálico del quinto par. Esto es del trigémino. El trigémino, cuando uno va a ver la descripción, habla de que es como un solo núcleo, pero está subdividido porque ocupa parte del bulbo, parte del puente y parte de los pedúnculos cerebrales. Y a su vez, en la parte más inferior tiene como una prolongación que se llama núcleo espinal del trigémino, pero que en ese núcleo espinal del trigémino no van fibras para el trigémino, sino que van para el décimo par. Una vez que ya tenemos entendido más o menos cómo están los núcleos de los pares craneales, que son bien posteriores, tenemos que ocuparnos de la parte media y la parte anterior
del tronco. Generalmente en la parte anterior vamos a encontrar fibra de sustancia blanca, por eso lo vamos a ver recién en los cortes. Pero en la parte media, generalmente parte media o algunos núcleos que por ahí se pueden salir, se salen de ahí, pero ahí vamos a encontrar núcleos que son propios del tronco, como pueden ser los núcleos olivares. De los núcleos olivares nosotros hay varios, pero a nosotros nos interesa simplemente el núcleo olivar inferior y hablar que están acompañados del el accesorio medial y ventral. Pero cuando veamos los cortes vamos a ver que estos dos núcleos accesorios son muy pequeños. Los núcleos de Collie-Burdach, que son, si recordamos la médula, los cordones posteriores llevaban los bases de Collie-Burdach que van a llegar a estos núcleos. Vamos a encontrar la formación reticular, que es una formación, no es un núcleo propiamente dicho, sino que es como una red de pequeños núcleos microscópicos que se van juntando. Técnicamente, en un corte no se vería como sustancia gris ni como sustancia blanca, sino como un marmolado, porque son muchos núcleos pequeños y no es tampoco tiene una sola función en particular, sino que cada segmento va a tener función distinta y tiene muchas funciones y muy importantes. Vamos a encontrar también el núcleo rojo, que ya lo habíamos visto también en médula cuando hablábamos del tracto rubroespinal, de la vía motora cortical extrapiramidal. La sustancia negra, el locus niger, y por último los tubérculos cuadrigémenos. Son estos los más importantes, no son los únicos. Si uno se empieza a adentrar en los libros, vamos a encontrar, yo calculo que no nunca los conté, pero deben ser 100 o más núcleos pequeños y es muy embrollado. Acá la idea es darles lo que les va a servir, lo que va a hacer falta que estudien y que no se vuelvan locos. En cuanto, bueno, de estos núcleos dijimos núcleo olivar inferior y accesorio medial y ventral. Fíjense, acá estamos en un corte de la médula, parecido al corte que habíamos visto más arriba, pero este está sacado del Snell, por eso fíjense que yo lo invertí para que la parte anterior quede hacia arriba. Acá tenemos marcadas las olivas vulvares, o sea, quiere decir que estamos en la parte superior del bulbo, y esto que está acá, que está dibujado de manera distinta, pero representa lo mismo que está en el dibujo de la target, son el núcleo olivar, porque es lo que va a dar la prominencia, que son las olivas vulvares. Y acá, en este punto amarillo y este otro punto amarillo, son los núcleos olivares ventral y medial. Fíjense, son muy chiquitos, no tienen mucha más importancia. El más importante es el núcleo olivar inferior, que es el que va a dar la oliva. Fíjense, acá este núcleo, este nervio que sale, es el nervio hipogloso, el segundo par, que nace por el surco preolivar. Mientras que por el surco retroolivar, o sea, por detrás de la oliva, van a nacer el noveno, el décimo y el 11º, y acá está representado el nervio vago. ¿Está? Bien. Los núcleos de Collie-Burdach. Acá nosotros cuando veíamos, acá estamos en 3 cortes del bulbo, acá a la derecha es el corte más inferior a nivel de la disposición de las pirámides, o sea que está ahí entre el bulbo y la médula. Acá en el centro está ese gris, no está muy marcada, pero hay dos prolongaciones, una aquí y otra aquí, que están más marcadas, una acá y otra acá, que son dos núcleos que se ven que son núcleos porque hace un relevo de unas neuronas que se van a cruzar así, hacia adelante. Esos núcleos que están ahí son los núcleos de Golgi-Burdach. Ahí van a ir las fibras de la sensibilidad propioceptiva consciente y van a ir también el tacto fino. Esas fibras que van a dar unas fibras que hacen como un arquito, por eso se llaman fibras arciformes, y una vez que se crucen acá van a formar lo que es la cinta de red media para ir hacia el tálamo, al igual que, recuerden, las otras sensibilidades, el tacto grueso y el dolor y la temperatura, y van al tálamo, esto también va a ir al tálamo. En cuanto a la formación reticular, volvemos acá, en este dibujo donde están las olivas, todo este esmerilado que se ve acá
es sustancia reticular. La formación reticular tiene muchas funciones, y a cada nivel va a tener una función distinta, pero en general van a controlar lo que es la respiración, van a controlar la presión arterial, de acá van a salir los impulsos para el, van a recibir información del globo carotidio, sube y baja la presión, y también está el centro que controla el corazón, también las fibras vegetativas, esto va activado o deprimiendo las fibras vegetativas que van a activar o relajar la frecuencia cardíaca. El centro termorregulador controla la deglución, los ciclos de vigilia y sueño. En general es un centro activador o inhibidor de otros centros también, también hasta el nivel superior, a nivel de cerebro, puede activar e inhibir centros. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es el locus ceruleus, que es un núcleo también, no lo pusimos antes porque prácticamente no va a ver que en el taller no lo nombra, pero es un núcleo muy importante en lo que es las respuestas al estrés y a la ansiedad. Me olvidaba. La formación reticular no solamente ocupa los tres segmentos del tronco encefálico, sino que se prolonga hacia la médula espinal. Esta prolongación se va a hacer también en la parte lateral del cordón lateral de la médula, y que no llega a formar un asta lateral como la región dorsal, pero hay fibras de estas que siguen bajando, y ahí están los centros del simpático que es medular. En cuanto al mesencéfalo, fíjense que nos salteamos el puente. En el mesencéfalo tenemos el núcleo rojo. Este núcleo rojo se le dice rojo justamente porque tiene unos pigmentos en los cuerpos neuronales que van a dar este color a las tinciones, y que es una parte importante en la vía cortical extrapiramidal. El locus niger está por aquí adelante, ahí lo marco, fíjense, sustancia negra o locus niger es lo mismo, es esta pequeña banda que va a separar la parte anterior, que es el pie, donde pasan solamente fibras de sustancia blanca, con la parte posterior donde tenemos el núcleo rojo y la formación reticular, fíjense cómo lo ponen como un desmerilado, y más atrás los tubérculos cuadrigémenos. Esto que marca la diferencia entre el pie y la calota de los tubérculos cerebrales es la sustancia negra. Tiene unas neuronas muy ricas en dopamina que contribuyen a los movimientos voluntarios, y que cuando estas neuronas se van degradando y pierden función, se desarrolla lo que se llama enfermedad de Parkinson. ¿Tá? Por último, tenemos tubérculos cuadrigéminos, lo tenemos bien claro de la configuración externa del mesencéfalo. Son 4, 2 superiores, 2 inferiores. Los 2 superiores están relacionados con los reflejos visuales, ¿tá? Y los 2 inferiores con los centros auditivos. ¿Tá? Vamos a ver que los 2 superiores van a tener conexiones, van a ver después que hay unas fibras o eh, unos fascículos tectoespinales que vienen desde acá. Tecto es el techo del mesencéfalo, que van a ir hacia los músculos del cuello y músculos de la cara, para uno ir regulando lo que es, si uno mueve la cabeza, puede coordinar para seguir viendo hacia el mismo lugar o hacer reflejos. También los inferiores van a estar muy relacionados con fibras del octavo par. Una vez ya conociendo esto, sabiendo más o menos qué núcleos vamos a encontrar en cada sector, dónde van a estar propiamente dicho los núcleos de los pares perineales, cuáles son los otros núcleos que nos interesan más o menos, podemos pasar recién ahora a los cortes del tronco. En el bulbo vamos a encontrar principalmente, me faltó con una diapositiva,
El bulbo hay cuatro cortes, hay cuatro cortes clásicos. Quizás no es necesario saberlos todos, pero sí nosotros vamos a ir viendo todos ahora para ir viendo cómo se va a cambiando, cómo va a ir evolucionando de abajo hacia arriba el bulbo. Vemos que la parte inferior del bulbo, a la altura de las pirámides, no hay tantos núcleos en las pares paralelas, empiezan un poquito más arriba, entonces no vamos a encontrar tantos núcleos como vemos más arriba. La sustancia gris, que normalmente venía acá como 12.000 lunas, sigue estando un poco más dentro. Todas estas fibras de sustancia blanca que van cruzando acá, lo vas a digregar y no lo vamos a ver mucho. ¿Qué es lo que más vamos a ver de sustancia gris? Vamos a ver esta y esta prolongación, que van a ser los núcleos de Gold y de Burdach. Ahora, en los cordones laterales de la médula teníamos los as, espino cerebeloso posterior y anterior, y el espino talámico lateral. Fíjense, los espinos cerebelosos son estos dos, que estaban en el cordón lateral, y siguen estando allí. El cordón lateral, como esto va a girar y la media luna de estar acá va a ir más para allá, y es esperable que avancen un poco hacia adelante. El tracto espinotalámico lateral habíamos dicho que era el termoartésico, y el ventral tendría que estar por acá, pero no los muestra. Acá tenemos el núcleo espinal del trigémino, que era la prolongación inferior del núcleo del trigémino, que decíamos que de acá salía fibras para el décimo par. Para el décimo par. Y fíjense, todavía acá hay un poquito de hasta anterior, por eso sale de ahí la raíz del nervio accesorio, la raíz espinal del nervio accesorio. Todavía hay un poquito de hasta anterior. Todo esto que está cruzando acá es lo que nosotros llamamos la decusación de las pirámides. ¿Por qué? Porque de acá para arriba vamos a ver que acá adelante siempre están las vías piramidales. Vienen desde la corteza. Las vías piramidales van a continuar todas hasta este punto, y acá el 80% de las fibras van a cruzarse y van a ir acá al cordón lateral como haz córtico-espinal lateral o vía piramidal cruzada. Y el 20% se va a quedar acá adelante en la médula. Entonces, fíjense ahí, como las fibras estas que crucen interrumpieron el surco. Entonces, acá tenemos la decusación de las pirámides, donde se interrumpe el surco y es el cambio entre lo que es la médula y el bulbo. En este segundo corte, el corte técnicamente es a la altura de la decusación sensitiva. Podríamos decir, un corte a la mitad del bulbo. El corte anterior era justo donde empezaba, este era un poquito más arriba, a la mitad. ¿Por qué? Porque acá a esta altura, recuerden que yo les había dicho estos núcleos de Gold y de Burdach, de ahí salían las fibras arciformes que se cruzaban, que esta es la decusación sensitiva. ¿Por qué? Porque está la sensibilidad proprioceptiva consciente y la táctil fina, epicrítica, se cruza allí y este es el nivel del corte. A partir de acá, estas fibras van a ascender al tálamo y van a llamarse cinta de raíz media. ¿Qué otras cosas tenemos acá? Continuamos teniendo los tractos espinocerebelosos y el espino talámico lateral. Recuerden que de estos dos espinos cerebelosos, el que es posterior es directo, y este, como el cerebelo iba del mismo lado que el cuerpo, este derechito va a entrar hacia los pedúnculos cerebelosos inferiores y se va a ir al cerebelo. Mientras que este otro, que es el anterior, se me el cursor, ahí está, este que es el anterior, en algún momento va a tener que cruzarse de lado, en el puente, va a cruzarse de lado, y para poder recibir al cerebelo, para que quede del mismo lado de donde se originó la señal. Hacia acá adelante ya tenemos las pirámides.
en el corte inferior se cruzan, pero acá, a partir de acá en adelante, siempre vamos a tener las pirámides, la vía piramidal. Este acúmulo de fibras va a dar un relieve que nosotros vamos a decir que son las pirámides vulvares. Y lateralmente a las pirámides vulvares, acá va a aparecer después la oliva. Es más, acá se va empezando a ver un esposo de oliva, de núcleo olivar inferior, pero todavía no va a ser relieve. Por delante de donde van a ser las olivas, nace el hipogloso. El hipogloso, fíjense ya, el conducto epéndimo se hizo un poco más posterior, entonces ya el asta anterior ya no está más delante, sino que está un poco más atrás. Y esta es la raíz del nervio accesorio, que fíjense que en la diapositiva anterior estaba mucho más adelante, ahora está un poco más atrás. Van viajando hacia atrás. Siguiente corte es a nivel de las olivas. En realidad, cuando decimos nivel de las olivas, estamos más o menos en la parte inferior de las olivas. Ahí tenemos bien marcadas las olivas, tenemos bien marcados los núcleos olivar ventral y medial. Acá seguimos teniendo las pirámides. Ya acá se terminaron de decusar la sensitiva y forma el lemnisco medial. Después acá tenemos otras fibras que son más fibras de asociación. Este fascículo longitudinal medial son fibras de asociación que van a comunicar distintas zonas del tronco cefálico, no le vamos a dar mucha importancia. Y ya acá, fíjense, se está marcando mucho más la formación reticular. Y ya sí, como se empieza a formar el cuarto ventrículo, ya está definitivamente el epéndimo, que antes estaba un poco más acá, ya retrocedió mucho más y ya formó el cuarto ventrículo y los núcleos están todos acá. ¿Qué va a haber primero dijimos, en la columna superficial y paramediana? El núcleo del hipoglosis, que va hacia la lengua. ¿Qué iba a ir en esta columna que es un poco más anterior? Está el núcleo motor del vago. ¿Qué viene después acá? El núcleo del tracto sanitario para el vago. Y este es el núcleo vestibular inferior, que este ya es la primera columna sensitiva. ¿verdad? Núcleo vestibular inferior, que es la primera columna sensitiva. Fíjense, vamos a estar toda la misma orden que nosotros fuimos hablando antes. Acá tenemos, bueno, nervio vago, nervio vago, nervio vago. Bien. Tracto espinotalámico lateral. Acá tenemos, se continúa el espinotalámico lateral. Este que está acá es espino cerebeloso anterior. Dijimos que este tenía que cruzarse en algún momento. Y acá hacia más posterior, no está, acá, ya están los pedúnculos cerebelosos inferiores. Fíjense que ya no está más el tracto espinocerebeloso posterior. ¿Por qué? Porque el espinocerebeloso posterior va a ir por los pedúnculos cerebelosos inferiores para viajar hacia lo que es el cerebelo. Este es el mismo corte que vimos anteriormente. Vamos a seguir viendo los orígenes parescraniales, el lemnisco medial, el tracto tectoespinal, el que habíamos hablado, que va de los tubérculos cuadrigémenos a la médula espinal, son más para reflejos visuales. El fascículo longitudinal medial son fibras de asociación. Y el lemnisco medial. La sustancia reticulada, tracto vestíbulo espinal, esto es una de las vías motoras subcorticales que habíamos hablado cuando hablamos de médula, que no le doy mucha importancia, pero es uno de esas vías. Y acá en este dibujo te muestra el espino cerebeloso posterior y el espino cerebeloso anterior, que en realidad ya estaría empezando a meterse en lo que es el pedúnculo cerebeloso inferior, y seguirá subiendo. El espino, estos son los tractos espinotalámicos. Recuerden que por ahí posterior el núcleo lateral, que es para la sensibilidad, y el júgalo espinal, que se iría más por delante
adelante, ahí adelante de la asta anterior, en la médula, y esto sí tiene adelante el tracto piramidal. En el último corte del bulbo lo vamos a tener a nivel de la parte superior de las olivas, o directamente podemos decir justo por debajo del puente o del surco bulbo pontino. Vamos a ir viendo las mismas estructuras, no va a haber mucho cambio con lo que es respecto al corte anterior. Hacia adelante seguimos con las pirámides, seguimos con los núcleos olivares, seguimos con la sustancia reticulada, el lemnisco medial, el tracto tectoespinal, el fascículo longitudinal medial, y todo hacia acá en los núcleos de los pares craneales. En este caso vamos a tener un núcleo vestibular, esto es otro núcleo vestibular, este ya es un pedúnculo cerebroso inferior, que acá decíamos que iban a ir las fibras del haz espinocerebeloso posterior. A ver, aquí. Y acá estaba buscando, ahí está. Tracto espinocerebeloso anterior, fíjense. El anterior está acá, el posterior se quedó ahí. Y este que está acá sigue estando el tracto espinotalámico lateral, que en la taller lo dice posterior, pero es lo mismo. Bien. Y ya terminamos bulbo, fíjense. Siempre en bulbo, adelante el haz piramidal, en la zona media está los núcleos propios y la sustancia reticulada, y en la parte posterior, en el piso del cuarto ventrículo, estarían los núcleos de las paredes craneales. En el puente, volvemos acá a un corte de la tarjeta. En la parte anterior también vamos a tener lo que es el tracto piramidal. ¿Qué pasa? ¿Qué particular tiene el puente en esta parte? Entre las fibras que vienen descendiendo de la vía piramidal, hay un montón de núcleos que no forman parte de la vía piramidal, no hacen sinapsis con la vía piramidal, pero están entre medio de las fibras. Todo disgregado, ya vamos a ver en un dibujito, se ve mejor en el dibujito del Snell eso, y hay muchas fibras de estos núcleos, van a comunicarse con la sustancia reticulada y con otros núcleos de acá, y van a llevar fibras que van a ir hacia atrás, por acá, con los pedúnculos cerebelosos medios, para ir hacia la parte posterior. En la parte media vamos a tener la sustancia reticulada, ¿no? En la línea media vamos a seguir teniendo el lemnisco medial, el lemnisco espinal, el tracto tectoespinal y el fascículo longitudinal medial. Esto más de acá al costado tenemos el tracto rubroespinal, el núcleo rojo está más arriba, nosotros ya lo habíamos visto acá al costadito, se vuelve un poquito más adelante. El espinotalámico lateral lo seguimos llevando por aquí. Y aparece el espino cerebeloso anterior, que a esta altura va a cruzar la línea media y se va a ir hacia el cerebelo por los pedúnculos cerebelosos medios, pero acá aparece, fíjense, esta formación que es el lemnisco lateral. Tenemos el lemnisco medial y un lemnisco lateral. Si bien el lemnisco medial fibras que venían de los núcleos de Golgi y Burrage que iban hacia el tálamo, el lemnisco lateral va a llevar fibras que vienen de los núcleos del octavo par, de los núcleos cocleares y vestibulares, para ir hacia la corteza temporal. Bien, rueda espinal, yo creo que está todo ahí. Y bueno, nos queda por último los núcleos de los pares craneales, que también siguen estando en el piso del cuarto ventrículo. Núcleo motor del abducente, o sea, estamos hablando de óculos motores en la columna que es más superficial y paramediana, en la columna que es más anterior y lateral está el nervio facial, después tenemos el núcleo salival superior, que está acá, que es un núcleo visceromotor, tenemos un núcleo vestibular, acá no tenemos ningún índice sensitivo en este caso, el vestibular que está en la primera columna, y este es el núcleo del trigémino. Fíjense, siempre lleva la misma arquitectura, siempre lleva la misma arquitectura. En este otro corte del puente vemos lo mismo, fíjense,
El puente, si uno lo ve por fuera, pareciera como si tuviera el tronco acá y acá estuviera como un anillo, que son dos fibras horizontales. Y fíjense, hay muchas fibras horizontales porque son fibras que vienen de acá, se suman acá y se van para este lado, por un lado y por el otro. Y entre medio hay un montón de núcleos y de sinapsis que no alcanzan a ser un núcleo propiamente dicho para tener un nombre, pero son muchísimos y están ahí y son los que son los núcleos del puente. Bien. Acá tenemos el fascículo longitudinal medial, sigue existiendo esto, las sustancias reticuladas, y bueno, no nos marcan mucho los otros núcleos, marca la formación reticular, ya empieza pedúnculo cerebeloso inferior, sigue marcando, debe ser un corte un poco más inferior que el que vimos en la target, pero siguen marcando ahí los núcleos donde están los inicios de estas vías, nos marca. En cuanto a los pedúnculos cerebrales, está mucho más marcado lo que es el pie, que es la parte que está acá adelante, de la calota, que es esta parte que está acá atrás. Entre el pie y la calota, ¿qué encontramos? La sustancia negra que habíamos dicho, es un núcleo propio del tronco cefálico, que está muy relacionado con la enfermedad de Parkinson. En la parte anterior están todas las fibras, son todas sustancia blanca, que son todas fibras motoras que vienen de la corteza. Acá marca una pequeña diferencia, porque todas estas son córtico-espinales, pero hay algunas fibras que son córtico-nucleares. ¿Por qué? Porque hay una parte de acá, de la vía motora, que no la llamamos piramidal, pero viene del mismo lado de la piramidal, porque estas fibras, algunas se van a quedar en los nervios de los pares terrenales. Entonces, algunas fibras de acá van a atravesar la sustancia negra para llegar al núcleo de pares terrenales para llegar ahí. Y las que tienen que ir a la médula, que van a ser la mayoría, después se van a depositar a nivel de las pirámides. Por detrás tenemos el lemnisco medial, tenemos el lemnisco lateral, tenemos el núcleo rojo, tenemos la formación reticular y volvemos a tener el núcleo del oculomotor y este núcleo visceral del oculomotor. El fascículo longitudinal medial. ¿Y qué es esto? El tubérculo cuadrigémino superior. Muchas veces en los libros marcan un corte al nivel del tubérculo cuadrigémino superior, otro al nivel del tubérculo cuadrigémino inferior. La verdad, con un corte ya es más que suficiente para tener una visión de lo que es los pedúnculos cerebrales. Acá tenemos del Snell igual. Acá tenemos núcleo rojo, con una deposición de fibras. Estas fibras son las que vienen del cerebelo, porque las vías cortical extrapiramidal pasan por el cerebelo, por la vía cerebelos y después viene para el núcleo rojo para después descender. Tenemos hacia acá los lemniscos, fíjense, en la misma estructura, pero está dibujado de otra manera. Acá está dibujado un poco más adelante, acá está dibujado más al costado, porque también son los cortes, no son al mismo nivel. Los tubérculos cuadrigéminos superiores, y fíjense, ya el cuarto ventrículo ha desaparecido y lo que está es el acueducto de Silvio. Núcleo del nervio oculomotor y fascículo longitudinal medial son también estructuras que habíamos visto antes. Y toda esta parte es el pie, y acá entre estas dos líneas, en teoría, acá está el locus niger. Fíjense, ni lo dibuja, no lo marca, apenas tiene esas líneas, porque en el SNEL se concentran más en las fibras que en los núcleos. Están marcadas bien las fibras, pero no los núcleos, y da lugar a confusión porque no hacen la diferencia entre un tipo de estructura y otro tipo. Espero que les haya servido, que hayan entendido un poco así los núcleos del tronco cefálico, configuración interna del tronco cefálico, y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.